Nos acompaña ya en los estudios, como habíamos anticipado, el economista Andrés Arauz, candidato a la presidencia de la República por UNES y Centro Democrático, listas 1. Bienvenido a la ciudad de La Tacunga, economista Arauz, un gusto saludarle. Muy buenas noches, Patricio, un gusto poder estar aquí en La Tacunga, en la provincia de Cotopaxi. Realmente hemos tenido un recibimiento muy caluroso de la ciudadanía. Tuvimos una serie de reuniones por la mañana y luego en la tarde inclusive hicimos una pequeña caravana alrededor de la ciudad con un gran respaldo de la ciudadanía. ¿Se está actuando con responsabilidad frente a evitar aglomeraciones por el tema del COVID? Sí, justamente la caravana es la alternativa a organizar meetings o grandes reuniones multitudinarias, sino que así estamos en permanente movimiento al aire libre, obviamente todos con la protección debida de bioseguridad, y así evitamos el contacto directo con la ciudadanía. Es su primera participación, según tengo en su currículum, en la política como candidato. ¿Cuáles son las primeras conclusiones que va obteniendo? Bueno, quizás comenzar por el hecho de que soy economista. Yo la mayoría de mi vida profesional la he dedicado al servicio público en el Banco Central, Ministerio de Economía, Secretaría de Planificación, ministro coordinador de conocimiento, amplios conocimientos en economía, también en el ámbito académico a nivel nacional e internacional. Estoy a punto de culminar mi doctorado en economía financiera en México y hice mis estudios tanto en Ecuador como en Estados Unidos. Así que incursionar realmente en la política sí nos genera algunas novedades y sorpresas, sobre todo la campaña sucia y tener que enfrentar ese tipo de dilemas cuando uno más bien se ha dedicado a generar y compartir conocimiento con investigadores, con estudiantes, con la ciudadanía en general y aportando al desarrollo del país. Así que sí, enfrentar la parte fea, digamos, un poco sucia de la política es desagradable, y para gente que más bien busca servir a su pueblo, a su país, no deja de ser incómodo, ¿no? Molestoso. ¿Decepcionado de la política ya? No decepcionado, sino que es una sorpresa que cuando uno entra a este ámbito con ganas de compartir y contrastar ideas, propuestas, soluciones para el pueblo ecuatoriano, como lo queremos hacer nosotros, tenemos que estar enfrentando campañas sucias, obstáculos políticos que nos impiden participar, que nos arman mañoserías para que no podamos estar en la papeleta, y bueno, finalmente hemos superado todo sobre la base de la rigurosidad jurídica, la movilización ciudadana, la solidaridad internacional y por supuesto también la dedicación que le hemos puesto para conversar con la ciudadanía y estar de cerca con nuestro pueblo para poder afrontar lo que se viene ahora, ¿no? Desde el inicio de su precandidatura ha sido bastante polémica y ha bregado algunos obstáculos, como usted manifestaba, y es que ¿cree usted que tenemos un CNE parcializado? Mira, yo creo que el CNE actual, que es fruto de nominaciones que hicieron los partidos políticos, obviamente hace que tengamos un CNE partidizado, cuando lo que debería ser un CNE totalmente imparcial, sin que responda a los delegados de los partidos políticos, incluso en la alianza que firman dos de los partidos que auspician al candidato banquero, ponen en el documento que van a coordinar las acciones de sus delegados en el CNE. ¿Cómo puede ser eso posible? Pues si supuestamente es una instancia imparcial. Pero en todo caso nosotros lo que estamos es velando con mucha vigilancia a los procesos reglamentarios, informáticos, de conteo de votos, para que los resultados puedan ser legítimos y sean respetados por todos los actores que participan en este proceso. ¿Cree usted que tiene opciones de ganar la presidencia de los ecuatorianos, economista? Absolutamente, y hay algunas condiciones que garantizan aquello. Primero es esa necesidad que mostró el pueblo ecuatoriano de lograr una renovación en la política, una nueva generación de jóvenes, valores que pudimos formarnos en el Estado, en la academia, en el exterior y en el país para servir a nuestra patria. Estamos montando un equipo de 7.500 becarios para asumir el equipo de gobierno, y por otro lado
las necesidades urgentes de los ecuatorianos. Todo el mundo en el Ecuador, en todos los lugares que he visitado, está preocupado por la situación económica, por la falta de trabajo, y el hecho de que tengamos al único economista en los sitiales preferenciales de las preferencias electorales hace que pues seamos una opción muy viable, muy práctica y necesaria para la mayoría de los ecuatorianos. Así que sí, nosotros sí creemos que tenemos serias y muy potenciales probabilidades de acceder a la presidencia de la República y nuevamente poder servir al pueblo ecuatoriano. Usted tiene 36 años de edad, efectivamente, y es joven en realidad con esa edad, pero sin embargo usted debe estar consciente que detrás de usted está el expresidente Rafael Correa y es quien al parecer maneja los hilos de su campaña política. Mira, efectivamente Rafael Correa es el jefe de campaña de nuestro equipo. Él, a partir de su liderazgo, ejerce un importante rol de incidir en el mensaje de nuestros candidatos, la disciplina, el liderazgo, su ética de trabajo permanente, que ha sido un estilo de él a lo largo del tiempo. En los hechos, él ejerce como jefe de campaña, está presente absolutamente en la acción política que venimos realizando. Ahora, eso es muy distinto al ejercicio del gobierno, porque la Constitución de la República, que nosotros respetamos profundamente, dice que quien toma las decisiones es el presidente de la República, y el presidente de la República seré yo. Rafael Correa será uno de mis principales asesores. Bueno, eso es lo que usted dice, pero no se olvide que el economista Correa pretendió tener influencia en el actual régimen con el licenciado Lenín Moreno, y este tuvo la misma posición que usted acaba de manifestar y fue lo que terminó distanciando a los dos líderes de ese entonces de Alianza País. No, yo creo que lo que distanció tanto a los líderes como al movimiento y como a Lenín Moreno con su pueblo fue el hecho de que se vendió literalmente a los intereses de la banca y de los banqueros en el Ecuador. Todos recordamos cómo en esa reunión a inicios de su gobierno, en los primeros días, cuando pensaba que no le estaban filmando, y ojalá podamos ver ese registro en las imágenes de esta señal, dice frente a los banqueros que él está odiando a los que votaron por él. Así que hay una cuestión más allá de liderazgos personales, sino un enfrentamiento directo con el pueblo ecuatoriano que todos hemos sido testigos a través de la política económica y social que adoptó, que privilegió la muerte por sobre la vida, que privilegió los intereses de los banqueros por sobre los de las familias ecuatorianas. ¿Qué nos garantiza que Arauz será el que gobierne el Ecuador y no el economista Rafael Correa, que usted ha reconocido es su jefe de campaña? Mira, tenemos una vida entera de servicio público, de capacidad, de demostración de incidencia a nivel nacional e internacional, una hoja de vida intachable al servicio del país, sin ninguna observación de ningún ente de control. Y estamos aquí trabajando con un equipo de jóvenes, de gente que se ha venido formando durante largo tiempo y que busca transformar este país. Yo no niego la influencia que tiene Rafael Correa en nuestro proyecto político. Él representa el liderazgo no solo nacional, sino internacional de lo que llamamos el progresismo latinoamericano. Por ende, él será un asesor de nuestro gobierno, un actor importante, pero eso no significa que va a tomar las decisiones. La Constitución de la República es clara y eso es a lo que nosotros nos atenemos porque la respetamos profundamente, a diferencia de lo que se ha ocurrido en este gobierno. ¿Usted está consciente de que si no fuera el candidato del economista Correa no tendría opciones en este proceso electoral? Mira, nosotros tenemos un largo historial académico, de servicio público, de relación con la sociedad en distintos ámbitos y niveles. Nosotros estamos aquí para defender los intereses del pueblo ecuatoriano, como hemos sido antes de que participemos en el servicio público y como será después de que participemos en el servicio público. En el caso de usted llegar al poder, existe una sentencia ejecutoriada inapelable por el caso de los actos de corrupción. El economista Correa, en caso de llegar usted al poder, ¿será traído a que cumpla la condena a la que fue dictaminada? Mira, las instancias internacionales ya han determinado
que las sentencias y las órdenes de prisión en contra de Rafael Correa no tienen validez internacional. La Interpol así se ha pronunciado, porque fue un proceso de vicios políticos y porque fue un proceso que no respetó los derechos humanos. Esa ha sido ya la decisión de las instancias internacionales. Ahora, a nivel interno, nosotros estamos seguros que los jueces, una vez que ya no tengan la amenaza, la presión, el chantaje de los funcionarios del gobierno actual, serán los primeros en revisar la sentencia en contra de Rafael Correa y él podrá venir a su patria como cualquier ciudadano ecuatoriano. Ahora, yo sé que hay una especie de obsesión, de enfoque en la persona de Rafael Correa, pero lo que a nosotros nos interesa, más allá de la persona, es que vuelvan las políticas de Rafael Correa, la transformación en el ámbito de la educación, de la salud, de la vialidad, de la infraestructura estratégica como la energía, como la infraestructura portuaria y aeropuertaria que tiene el Ecuador y que está urgida de nuevamente tener obras concretas, visibles y tangibles en el país para poder generar trabajo y empleo, que es la principal preocupación de los ecuatorianos. Ligada a la obra pública que usted acaba de mencionar, también se ha podido identificar actos de corrupción y mala ejecución de la obra pública. Creo que los medios de comunicación se han encargado a nivel nacional de visualizar algunos problemas. ¿Cómo se va a combatir la corrupción en su gobierno de caso de llegar? Mira, nosotros sabemos que han habido problemas, pero los aciertos han sido vastamente superiores y todos los ecuatorianos lo conocen porque son usuarios de los servicios que están existiendo actualmente, como el hospital de la Tacunga, como la E35, como los hospitales básicos en Chichos, en Salcedo. Es decir, la obra pública está ahí. Ahora, ¿cómo vamos a combatir la corrupción? De tres maneras distintas. La primera, predicando con el ejemplo, barriendo la corrupción de arriba hacia abajo, como se barren las escaleras, con un ejemplo de una hoja de vida intachable al servicio de los ciudadanos ecuatorianos e imponiendo ese estilo en el resto del gobierno. Segundo, a través de independencia judicial real, con el relator especial de las Naciones Unidas, para que podamos verdaderamente tener castigos a la corrupción y que no se use a la corrupción como una excusa de odio, de persecución política. Y tercero, mediante la tecnología, para que los datos abiertos de toda la función pública, administración pública, gasto público, contratación pública y decisiones judiciales estén disponibles para que las universidades, asociaciones, gremios, medios de comunicación sean los primeros en fiscalizar lo que ocurre en nuestro país y puedan denunciar y visibilizar si es que llegase a existir la corrupción en el país. Pero la corrupción no solo es pública, también es privada y estamos nosotros totalmente abocados a cerrar la brecha de evasión tributaria, por ejemplo, que existe en el Ecuador, donde se perdonaron millones y miles de millones de dólares a las empresas más ricas de este país, en donde se hicieron huecos en el código tributario para que no quieran pagar sus impuestos. Todo eso estamos desde ya trabajando y no empezando el 24 de mayo. ¿Usted está de acuerdo en la aprobación de la ley de extinción de dominio público, que se incaute lo robado e inclusive en los gobiernos anteriores, aunque eso termine perjudicando a quien maneja su campaña electoral? Mira, me parece que hay una desconexión en las premisas de la pregunta, pero vamos viendo por partes. La ley de extinción de dominio es una condición del Fondo Monetario Internacional. No sé qué tiene que ver el FMI con algo como eso en la política económica del Ecuador. En todo caso, yo creo que la gran mayoría de artículos de la ley de extinción de dominio sí tienen sentido y pueden ser aprobados en el país, pero hay elementos que tienen que mejorarse. De hecho, yo el día de ayer, y gracias por la pregunta, envié una carta al presidente de la Asamblea Nacional, al señor César Litardo, en donde le dije yo personalmente, que debe incluir un artículo en esa ley para que se incluya las trampas y el lavado de dinero que ocurre a través de las empresas fantasmas en paraísos fiscales donde operan los piratas financieros. Ahí va a poder encontrarse que buena parte de los millonarios de este país no han cubierto sus impuestos y están escondiendo su riqueza a través de estructuras ficticias en el exterior. Es así como se han fugado miles de millones de dólares de nuestra patria y cómo ha quedado sin circulante la economía nacional, afectando a los locales comerciales, a las tiendas y a la economía de los ecuatorianos. Para avanzar en este tema de la corrupción, no únicamente su jefe de campaña tiene una orden de prisión, sino también otros involucrados más. ¿Serán traídos para que cumplan sentencia en caso de que usted llegue a la presidencia?
Mira, yo sé que hay una obsesión de tratar en contra de un grupo político que hizo tanto para transformar el país y que ahora ha dictaminado el odio como política pública alrededor de la justicia para tratar de incriminar a solo un sector de la política nacional. A nosotros no nos motiva el odio, ni la venganza, ni el codazo, ni la persecución. Si este gobierno hubiera dedicado la misma energía a solucionar los problemas de la gente, en vez de dedicarse a las broncas entre políticos, hubiéramos podido avanzar. Por eso nosotros tenemos bien claro que nuestra prioridad no es embarrar el tema de la justicia para fines políticos, sino para solucionar los problemas de la gente, que a los delincuentes no los suelten los jueces, que haya monitoreo y observación sobre las decisiones que toma la justicia y sobre todo de dar soluciones económicas al pueblo ecuatoriano, lo que pasa que es la urgencia que tiene. Lo que pasa es que el pueblo también está esperando de que pongan en prisión a los políticos corruptos que se han llevado la plata de los ecuatorianos. Esa es una también de las aspiraciones y no podemos pretender poner todo sobre tierra, taparlo y decir, bueno, vamos adelante porque yo no soy odiador. Queremos justicia. Absolutamente, yo también quiero justicia. Lo que yo no quiero es odio. Yo no quiero vivir en un país lleno de persecución, en donde la bronca de políticos ocupe todos los noticieros de la televisión nacional. Aquí necesitamos resolver los problemas de la gente. Y aquí lo que ha habido es una prioridad equivocada, donde destinaron la energía al odio y a la persecución y no a solucionar los problemas económicos, sociales, de obra pública, de infraestructura, de generación de trabajo. Por favor, insisto, si hubieran dedicado una pizca de la energía que se dedican para el odio, para resolver los problemas ciudadanos, otro sería el momento que vive nuestro país. Bueno, pero como que no cabe que usted sea el que se lamente del gobierno cuando ustedes fueron los que pidieron que votemos por el actual régimen. Por supuesto. Yo estoy seguro. Nosotros pedimos que votemos por él, pero él se vendió a los banqueros. Los banqueros lo compraron. Pero eso no es ese no es culpa del pueblo. Ahora nos están pidiendo nuevamente que confiemos en ustedes cuando no se han resuelto los problemas. Si no es culpa del pueblo, entonces culpa de quién es, pues de quienes compran, de quienes hacen la transacción de la política. Están concibiendo a la democracia como algo que se puede comprar y vender. Nosotros estamos aquí defendiendo principios, valores transformacionales para nuestra sociedad. Nosotros estamos hablando de trabajo, de futuro, de dignidad para los ecuatorianos. No queremos embarrarnos en la bronca de los políticos. A nosotros nos interesa dar soluciones a nuestro pueblo, generando opciones de trabajo y empleo, con líneas de crédito, con un sistema de almacenamiento y comercialización para nuestro campo, declarando al riego en emergencia, poniendo que finalmente haya regulación a los bancos para que no nos debiten la plata y nos generen cobranzas que luego nos quieren cobrar hasta $20 por una llamada. Ese fue parte del discurso que le llevó al poder al economista Correa hace más de una década. Pero sin embargo no se resolvió los problemas. Tanto se criticó a la banca y siempre se legisló y se trabajó junto a los banqueros. Tanto así dice supuestamente que se legisló a favor de los banqueros, que ellos desesperados tuvieron que poner a uno de los suyos como candidatos para frenar justamente la regulación que pusimos y que yo personalmente puse cuando estuve en el Banco Central, porque yo trabajé en el Banco Central, yo fui director general en el Banco Central y nosotros disminuimos las tasas de interés, establecimos topes para las comisiones bancarias, establecimos la obligatoriedad de colocar crédito. Todo el país sabe que la banca estaba desesperada porque no controlaba el gobierno de Correa. El mejor negocio para el país ha sido ser banquero durante el gobierno del señor Correa y durante el actual régimen. Entonces, si es que hubiese combatido, nadie quisiera ser banquero. Miren, ¿por qué los banqueros se dedican entonces a la política si les iba tan bien en un gobierno progresista? Uno de muchos. Uno de muchos y todos los que están ahorita apoyando al gobierno de Moreno. El país la tiene clara, no se deja comer el cuento. Aquí lo que ha habido claramente es una cooptación, una captura, una compra del poder político por parte de la billetera de los banqueros. Y es por eso que están desesperados armando una campaña sucia en contra de una candidatura honesta, con ganas de servir a su pueblo y de defenderles ante esos intereses voraces que quieren simplemente destruir el país, feriarse hasta la última gota de mientras dure este gobierno y mandar la plata al exterior donde lo tienen escondido afuera. El propio señor Lazo ha dicho que tiene un banco en Panamá, pues. Ahora le quiero escuchar, y el pueblo también, ¿cuál es su propuesta sobre el tema de la dolarización?
Nosotros vamos a fortalecer la dolarización. Mi nombre es Andrés Arauz y asimismo vamos a fortalecer la dolarización. Ahora, ¿cómo se fortalece la dolarización? No con discursos de unos cuantos banqueros, se fortalece con dólares. Y por eso nosotros hemos dicho que esos dólares que se enviaron al exterior, que están escondidos en Panamá, en Miami y en Suiza, tienen que volver al país. Nosotros sabemos cómo hacerlo. Lo hicimos ya una vez en el 2009, cuando enfrentamos la crisis de ese siglo. Los dineros que están en Suiza, a favor de las familias ecuatorianas. Los dineros que están en Suiza, ¿se refiere a los que se robaron los políticos de la década ganada? Me refiero a la plata que los banqueros han estado sacando durante este gobierno de forma permanente. ¿Y sabe qué es lo peor? Que lo hicieron en media pandemia, cuando nuestros hermanos ecuatorianos estaban queriéndoles enterrar en ataúdes de cartón. Salieron en cadena nacional a decir que no había plata. Y luego descubrí yo personalmente, lo tuve que publicar en un medio de Nueva York, porque aquí nadie quiso publicarlo, que el gobierno había preparado con juegos de casino $2.000 millones en deuda, enviándola a Suiza y a Nueva York. Eso es imperdonable y nosotros estaremos aquí para defender los intereses del ciudadano ecuatoriano, de la familia ecuatoriana y no de unos cuantos especuladores. Pero también se va a repatriar la plata robada, se va a detectar, se va a hacer un seguimiento a dónde fue a parar tanto dinero de la corrupción. Pero ya lo he dicho y lo insisto, por supuesto que sí. Hay recursos que ya están identificados. En septiembre del 2021 vamos a recibir información de países hermanos que han querido colaborar. Yo me he dedicado toda una vida a investigar aquello. Mi doctorado en economía financiera es sobre lo que se llaman flujos ilícitos al exterior. Y ahí ya los tenemos ubicados en los paraísos fiscales. Más de $2.000 millones solo en Panamá. Y tristemente, adivinen dónde, en los bancos subsidiarios de los banqueros ecuatorianos. Así que aquí vamos a investigar la complicidad. Y por eso es importante que esa ley de extinción de dominio que se está debatiendo actualmente en la Asamblea incluya al tema de los paraísos fiscales como una presunción de un hecho ilícito y que podría tener consecuencias a nivel de extinción de dominio. Así se recupera la plata que ha salido del Ecuador. En caso de usted llegar al poder, ¿seguirá el señor Jorge Glass, ex vicepresidente de los ecuatorianos, cumpliendo la sentencia para la que fue juzgado? Mire, eso es una decisión del Poder Judicial. Si bien el presidente de la República tiene facultades de declarar la figura que se denomina indulto, la Asamblea tiene la figura de la amnistía, es una decisión de las autoridades judiciales. Nosotros estamos absolutamente convencidos de que una vez que este gobierno deje de presionar a los jueces, deje de chantajearlos y amenazarlos, de realizar fraude procesal para incriminar a otras personas, los mismos jueces se van a encargar de declarar la inocencia o archivar los casos que están en proceso. La pregunta, incluso antes de que los la pregunta entonces va directamente. ¿Usted le va a indultar al señor Jorge Glass en caso de llegar a la presidencia? No va a ser necesario porque los jueces van a decidir por ellos mismos ese tipo de decisiones. Nosotros sabemos que hay nueva evidencia alrededor de todos esos casos. Hay recursos judiciales pendientes, hay instancias internacionales, hay las decisiones de acción de protección en la Corte Constitucional que se pueden resolver en las instancias judiciales. Hemos sido claros con eso una y otra vez. Pero yo sé que hay una obsesión de hablar de Correa, de hablar de Glass, cuando las necesidades son del pueblo ecuatoriano. Lo mismo se aplicará para del internet. Lo mismo se va a aplicar para el señor Carlos Poli, para el señor Carlos Pareja Yanuseli, para el señor Alex Bravo, para todos también. Mira, ahí tenemos evidencias claras que ese tipo de personajes crearon justamente empresas offshore, empresas fantasmas, de guaridas fiscales donde operan los piratas financieros, y eso está recontra que demostrado. En ese caso la justicia ha hecho bien en castigarlos y ojalá que puedan permanecer ahí mientras cumplen su sentencia y se haya respetado el debido proceso. Pero en todo caso, nosotros lo que estamos abocados es que ese dinero pueda retornar al Ecuador y servir para fortalecer la dolarización, pero no una dolarización cualquiera, una que fomente el empleo, el trabajo, el crédito productivo, sin tanto trámite, sin tanta traba, con bajas tasas de interés a mediano y largo plazo, y que sirva especialmente para los sectores excluidos como la agricultura
agricultor, como el pequeño emprendedor, como la economía popular y solidaria, que tanto tiene que aportar a nuestro país. Usted también es uno de los admiradores del señor Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. No, yo no soy admirador de Nicolás Maduro. Para su información, y ojalá lo pueda compartir con sus audiencias, pero yo me formé en los Estados Unidos. Yo fui a un colegio estadounidense, fui a estudiar mi universidad allá, las carreras de economía y matemática, con conocimientos además en informática para poder acreditar mi carrera de matemático. Así que yo tengo muchas amistades en Estados Unidos. Hasta hace pocos meses estuve trabajando en un tanque de pensamiento en Washington, D.C., junto con el mundo político de allá, y estamos contentos porque muchos de mis amigos con quienes he logrado desarrollar en mi vida académica ahora van a participar en el siguiente gobierno de la administración estadounidense, y eso va a ser una bocanada de aire fresco para toda América Latina y especialmente para el Ecuador. ¿Qué opina del gobierno de Venezuela? Mira, yo opino que no se debe opinar sobre distintos países. Hay el principio internacional que se llama el principio de autodeterminación de los pueblos. Cada país puede regirse como guste a nivel interno. Pero hace rato usted decía que hay organismos internacionales que se quejan de la situación de los ecuatorianos. Esa es nuestra Sí, principal pero no podemos vivir aisladamente, tenemos que vivir en comunidad, y hablemos de Latinoamérica para no irnos muy lejos. ¿Usted cree que la economía venezolana es la ruta que debe seguir Ecuador? No, pues de ninguna manera, pero no hay ni siquiera la posibilidad de que eso ocurra. Yo sé que es parte de la campaña sucia que se quiere montar, pero nosotros estamos abocados a convertir a Ecuador en una potencia de conocimiento, de llevar al Ecuador al siglo XXI, a la economía digital, así como ustedes tienen grupos de WhatsApp para resolver sus compras, sus ventas, a partir de un nuevo emprendimiento que quizás surgió a raíz de la pandemia. Queremos que eso se multiplique, y por eso estamos planteando todos con internet, conectividad rural, becas de conectividad para los estudiantes y docentes y puedan seguir estudiando, y el programa muy importante, Internet como derecho humano, para que cada ciudadano ecuatoriano, apenas si tiene cédula ecuatoriana, puede acceder a 1 gigabyte gratuito cada mes para acceder a la información, al conocimiento, a la educación, que son también derechos humanos. ¿Cómo será su relación con los medios de comunicación en caso de llegar al poder, economista Arauz? Mira, nosotros vamos a ser absolutamente respetuosos de la libertad de expresión, porque la libertad de expresión es un derecho humano. Pero así como hay ese derecho humano, también hay otros que tienen que ver con la no promoción del odio, de la violencia, de la xenofobia, del machismo, el derecho al buen nombre, el derecho al acceso a la información, el derecho a la libre participación democrática. Así que nosotros creemos que el marco internacional de derechos humanos y el que existe en la Constitución del Ecuador es amplio y suficiente para poder marcar la dinámica y la relación con los medios de comunicación. ¿Cree usted que fue entonces Por favor, gracias. ¿Cree usted que fue un acierto de la Asamblea entonces anoche de que se reconozca como un derecho, más no como un servicio público, lo que se legisló en el año 2013? Es que no es contraproducente porque no es excluyente. Una cosa es un derecho a la libertad de expresión y otra cosa es la comunicación, que tiene que, por supuesto, tener fines públicos y sociales. Si el espectro radioeléctrico es de la sociedad entera, tenemos que comunicar, como en esta ocasión, asuntos de interés público para la ciudadanía. Tenemos que cumplir un rol social. Por eso nosotros vamos a fomentar una política de creación de medios, sobre todo en el ámbito digital, con las nuevas tecnologías. Un ejemplo es la televisión digital terrestre. La lista 1 se va a ver abocada para que podamos tener nuevos medios de comunicación en televisión abierta, por ejemplo, que se van a crear miles y miles en todas las provincias del país, y ojalá que los jóvenes asuman un rol protagónico en los nuevos medios de comunicación del siglo XXI. Me parece interesante su propuesta del tema del Internet en el Ecuador. Y a propósito de esto, ¿sí se conoce todo el país, usted economista? Claro, pero por supuesto, la oportunidad de haber
haber servido a mi país, y además uno de mis intereses personales es el turismo comunitario y ecológico. Cada que tengo 2 días libres me gusta viajar con mi familia a recorrer el Ecuador. De hecho, una de nuestras propuestas, inspiradas en mi propia experiencia de vida, pero también en las necesidades de los ecuatorianos, es que a falta del turismo internacional retomemos el turismo interno e incorporemos a las excursiones educativas como parte de nuestro sistema de educación, para que los jóvenes, los adolescentes, los universitarios puedan recorrer el país, conocer todos los destinos, que vayan de una provincia de la Amazonía a una de la costa, que vayan del norte del país al sur, y así construir lazos de hermandad y además generar dinamismo económico. Le preguntaba esto porque algún momento le escuché que decía que había pasado un buen tiempo en el exterior. ¿En estas elecciones ya sufraga en el Ecuador? No, yo tengo mi registro como votante en el exterior porque estaba haciendo mi doctorado en economía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Por lo tanto, yo como patriota que soy, que amo a mi patria y me gusta participar en la democracia de mi país, me inscribí para votar en el consulado de Ecuador en México. Eso evidentemente fue antes de mi designación como candidato y el padrón se había cerrado mucho antes. Así que yo estoy registrado para votar en la Ciudad de México, pero evidentemente eso no me quita los derechos como los de millones y miles de ecuatorianos que viven en el exterior, que pueden participar activamente en la política ecuatoriana. Pero aquí nos lleva a la reflexión. Usted nos está pidiendo a los ecuatorianos que le apoyemos con su voto, y usted no va a votar por usted. ¿Cómo no? Por supuesto que sí. Váyase a México a sufragar. Podemos hacer varias opciones. Puedo ir a sufragar allá, puedo presentarme aquí en el país. Pero para presentarse es una cosa, sufragar es otra creo cosa. Que es un asunto trivial, no sé por qué se lo menciona, pero aquí estamos para servir al pueblo ecuatoriano. Aquí tenemos una hoja de vida de servicio al ecuatoriano, a los ecuatorianos, a las familias ecuatorianas, y lo que nos interesa es dar soluciones, sobre todo en el ámbito económico, que es para lo que nos hemos formado y dedicado toda una vida. El país está necesitando seguridad. Algunos proponen autorizar el uso de armas a la población. ¿Cuál es su propuesta? Mira, yo creo que el camino no va por ahí. Eso significaría que nos matemos entre todos, y eso no es cuidar la vida, es fomentar la muerte. Nosotros lo que creemos es que hay que cuidar la vida. Hay que cuidar la vida en todos los ámbitos, y por supuesto en el de la seguridad también. Nosotros creemos firmemente en que lo que necesitamos es desarrollar adecuadamente la institucionalidad, el presupuesto e incluso la cultura de seguridad en el país. Nosotros ya demostramos que con un sistema bien fondeado, con unidades de policía comunitarias creadas a lo largo y ancho del país, con un Ministerio de Seguridad que existía y lo eliminaron, con un Ministerio del Interior que estaba dedicado exclusivamente a seguridad social y le cambiaron de funciones para que se dedique a repartir hospitales. Obviamente que iba a decaer la seguridad en el Ecuador. Ahora no le dan plata a los policías ni para comprar gasolina para los patrulleros, pues, y ahí están botados sin poder atender a la ciudadanía. Nosotros necesitamos recuperar la dignidad del pueblo ecuatoriano, recuperar el control sobre las cárceles, recuperar la institucionalidad democrática y de esa forma fomentar nuevamente la seguridad. Pero sin embargo, a pesar de todo aquello, la principal política sigue siendo generar fuentes de trabajo en el país. ¿Cómo lo hacemos? Mira, nosotros tenemos un plan que se denomina Trabajo Digno Universal, a partir de líneas de crédito donde vamos a destinar $1.000 millones del Banco Central en el corto plazo para jóvenes emprendedores, mujeres, pueblos y nacionalidades, agricultores y economía popular y solidaria, para que desde abajo hacia arriba se genere dinamismo económico y pueda nuevamente el circulante llenarse en todos los locales comerciales, en las tiendas, en los supermercados. Además, vamos a asignar transferencias directamente al bolsillo de las familias ecuatorianas. Las madres de familia van a poder nuevamente ir a la tienda, al mercado, a consumir, a comprar. Eso genera más ventas para los locales y aumenta también la contratación y el empleo en el país. Es una teoría, suena bien bonito, pero usted es un economista. El país está en crisis y tiene más del 70% del Producto Interno Bruto de deuda, cuando las sugerencias técnicas y económicas dicen que no debe sobrepasar el 40% de endeudamiento. ¿Cómo fomentamos trabajo con un país que está endeudado?
Mira, lo principal aquí es atender las necesidades de las familias ecuatorianas. La economía familiar es nuestra prioridad. Y sí, justamente porque soy economista, lo que nos importa es la economía de las familias ecuatorianas, la de los bolsillos, la que permite alimentar a los guaguas, a las familias. Y esa es la prioridad. Lo otro sabemos cómo hacerlo. Tengo un doctorado en economía financiera. Eso se resuelve paulatinamente. Se negocia a nivel nacional e internacional. Es que hace rato ya se renegocia la deuda externa y la deuda interna para que sea sostenible. Pero la prioridad son las familias ecuatorianas y eso lo tenemos clarísimo. Hace rato ya tuvimos un PhD en economía y no resolvió la pobreza de este país. Pero me parece realmente casi avesado lanzar un comentario así. Nosotros, con un PhD a la cabeza, logramos la mayor reducción de la pobreza en la historia del Ecuador, donde pudimos construir un país de clase media, donde se redujo además la desigualdad, se actualizó al país al siglo XXI con infraestructura crítica, donde no había problemas como ahora de hambre, como estamos pasando, donde habían además oportunidades de desarrollo personal, individual y colectivo para todas las familias ecuatorianas. Así que por supuesto que no dejamos de ser un país en vías de desarrollo, pero nosotros fuimos un país de clase media, que íbamos en la dirección correcta y además en la velocidad correcta. Eso es lo que vamos a retomar y vamos a impulsarlo, sobre todo una vez que superemos la crisis económica dura a partir del año 2022. ¿Eso significa de que volveremos a la línea del economista Correa en caso de usted llegar al poder? Volveremos a la línea del desarrollo del país, de la aplicación de la Constitución del buen vivir, de una línea que significaba progreso para todos los ecuatorianos, para el pequeño, para el mediano, para el grande también, porque hay oportunidades para todos. ¿Acaso que aquí tenemos que dedicarnos a gobernar para pelear, para conflictuar, para que nos vayamos hacia atrás? No, nuestro rol aquí es gobernar para los ecuatorianos. Y la lista 1 representa esa esperanza que tiene el pueblo ecuatoriano de retomar una senda de desarrollo, con un Estado que asuma su rol protagónico de servir a sus ciudadanos y un ámbito privado que también le apueste al país, contratando ecuatorianos, comprando material ecuatoriano, insumos ecuatorianos y, por supuesto, si aman a su patria, invirtiendo en su patria. Eso es lo que queremos. Eso se decía en el 2006 y después se terminó encarcelando a luchadores populares, a quienes de pronto no coincidían con la línea del gobierno de ese entonces. Sí, es lo que hemos sufrido en este último año, en donde a dirigentes políticos progresistas, simplemente por su forma de pensar, o a ciudadanos que simplemente querían expresar su voluntad ante una catastrófica medida de eliminar todos los subsidios de los combustibles, terminaron disparando bombas lacrimógenas caducadas a los ojos de los ciudadanos. Eso no podemos permitir. Ya veremos con la Comisión de la Verdad que crearemos en nuestro gobierno cuántos más muertos hubo en octubre de este año como consecuencia de la brutal represión, y que lo dijo la ministra Romo en su momento cuando fue ministra. Dijo: usamos las bombas caducadas porque no habían sido utilizadas en el gobierno anterior. No hay que olvidarse también de que el gobierno al que usted pertenecía también encarceló a luchadores populares. Mira, yo creo que eso fue un error. Yo creo que eso no debió haberse hecho en su momento. Yo creo que habían otras medidas alternativas para solucionar los conflictos en nuestra sociedad. Y yo creo que tenemos que enmendar los errores, sanar las heridas y colocar semillas sobre la tierra quemada. Ahora estamos abriendo una oportunidad de unidad de todo el pueblo ecuatoriano. No podemos enfocarnos en rencillas ni en broncas entre políticos. Ahora necesitamos la unidad de todo un pueblo para salir adelante, porque ya suficiente tenemos con la crisis que nos ha dejado este gobierno nefasto, y ahora es momento de construir una conversación nacional, una unidad sobre la base de un proyecto de largo plazo, de la construcción de un Estado plurinacional e intercultural, y avanzar juntos en ese camino de país. Gracias por habernos acompañado y una buena estadía en la ciudad de La Tacunga. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Un mensaje final a toda la audiencia. Realmente el 7 de febrero vamos a tener 18 opciones en la papeleta, pero en esa papeleta grandota solo hay una, la del primer casillero, la que nos brinda la oportunidad de esperanza y de recuperar el futuro de nuestro país. Esa es la lista 1 con Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Muchísimas gracias. El candidato presidencial a Andrés Arauz con nosotros.